Primera parte. A partir de la función, determinar cada uno de los subpuntos. Solución, esta sería nuestra superficie descrita por la FDP conjunta de x y y. Y esta pues la gráfica de las variaciones de x y de y, respectivamente con sus límites. Para encontrar la marginal de x, entonces se integra la FDP conjunta, la variación de y, sus respectivos límites nos da el valor de 4x a la 3. Y para comprobar que es una FDP legítima, entonces se integra en sus respectivos límites la marginal de x, nos da el valor de 1. Por lo tanto, sí es una FDP legítima, y esta sería su gráfica correspondiente. Para la marginal de y, con el mismo procedimiento, solo que ahora es la variación de x, entonces se integra la FDP conjunta, esto nos da y menos y a la 3 sobre 4, con unos límites definidos, y pues se comprueba que es una FDP legítima integrando la marginal de y en sus límites, nos da el valor de 1. Y esta sería su gráfica correspondiente. Ahora, vamos a encontrar la marginal de x condicionada cuando b es un punto. Entonces, reemplazando de las expresiones vistas en clase, nos daría un valor de 8 sobre 3 por x. Y para la marginal de y condicionada con b como un punto, nos daría, reemplazando nuevamente en las expresiones, el valor de 2y. Y estas serían sus gráficas correspondientes. Ahora vamos a encontrar la marginal de x condicionada, pero cuando b es un intervalo. Entonces aquí de las expresiones vistas en clase, reemplazamos, integramos en sus respectivos límites y nos da el valor de 64 séptimos por x a la 3. Y esta sería su gráfica correspondiente. Ahora la marginal de y condicionada a b cuando b es un intervalo, nuevamente reemplazando en las expresiones vistas en la teoría, integrando en sus respectivos límites, nos daría un valor de 4y menos 4 por y a la 3, y esta sería su gráfica correspondiente. Ahora, el vector de medias de x y y. La media de la variable aleatoria x será entonces la integral de x por la marginal de x en sus respectivos límites. Esto nos da el valor de 0.8. Para la media de la variable aleatoria y, entonces sería la integral en sus respectivos límites de y por la marginal de y con un valor de 1.07. Por lo tanto, el vector de medias será 0.8, 1.07. Para encontrar la correlación de x y y, se hace la doble integral con sus respectivos límites de x por y por la FDP conjunta de x y y. Y esta nos daría un valor de 0.89. Para encontrar la matriz de covarianzas nos hace falta la varianza de cada una de las variables aleatorias. Es por esto que nos debemos encontrar el momento 2, ya que pues, el momento 1 lo tenemos, que es la misma esperanza de la variable aleatoria. Entonces aquí el momento 2 sería igual a la integral, sus respectivos límites de x al cuadrado por la marginal de x, siendo un valor de 0.67, y reemplazando en nuestra expresión, la varianza de x da 0.03. De igual forma para y se debe encontrar el momento 2, que nos da un valor de 1.33, y la varianza de y, reemplazando los valores, sería 0.18. Es así que ya podemos calcular la covarianza, que está definida como la correlación de x y y menos el producto de medias de x y y respectivamente. Reemplazando los valores, la covarianza nos da un valor de 0.03. Y ya podemos armar la matriz de covarianzas, la cual sería de esta forma. Por último, encontramos el coeficiente de correlación, que sería la covarianza de x y y sobre el producto de desviaciones estándar de x y y respectivamente, reemplazando los valores, nos daría el valor de 0.41. Segunda parte. A partir de la transformación lineal, determina la FDP conjunta de z y w y repita los puntos de la primera parte. Solución. Para encontrar la FDP conjunta, entonces, esta está definida como el valor absoluto del jacobiano por la FDP conjunta de x y y. Por nuestra transformación lineal sabemos que z tiene el valor de menos x más y w es igual a x más y. De aquí podemos despejar x y y respectivamente. Para poder encontrar el jacobiano, entonces se deriva parcialmente respecto a z y w x y y. El jacobiano nos da un valor de menos un medio, valor absoluto un medio. Ahora, multiplicamos el valor absoluto del jacobiano un medio por la FDP conjunta de x y la FDP conjunta de z y w nos queda un cuarto por la diferencia de cuadrados de w y z. Para poder definir entonces los límites de la FDP conjunta, debemos así definir las fronteras por la transformación pues, de la FDP conjunta de x y y. Esta sería nuestra frontera 1', esta 2' y esta 3'. Por lo tanto, la FDP conjunta queda de esta forma. Ahora, para encontrar la marginal de z, a diferencia de la primera parte, esta debe quedar por partes, ya que vamos a tener pues, variaciones de z y de w diferentes, en diferentes pues, intervalos.
Es así que integramos la FDP conjunta y con la variación de W en este caso, y nos quedaría una marginal de Z de esta forma. Para comprobar que es una FDP legítima, entonces debemos integrar en sus respectivos límites cada una de esas funciones que componen a la marginal de Z, y la suma de esas integrales nos da el valor de 1. Para la marginal de W, de igual forma, se integra en sus respectivos límites la FDP conjunta de Z y W, pero con la variación de Z. Es así que nos queda de esta forma la marginal de W, una función por partes, y para comprobar que es una FDP legítima, nuevamente se integra cada una de estas funciones en sus respectivos límites, y la suma de esas integrales nos da el valor de 1. Ahora, vamos a encontrar entonces la marginal de Z condicionada para B, pues por un punto, igual que en la primera parte, solo que acá hay que tener en cuenta que cumpla, ya que están, pues las marginales están definidas por partes, deben cumplir en esos límites o puntos definidos. Por lo tanto, la marginal de Z condicionada con B un punto nos queda con este valor, en este caso, y la marginal de W condicionada con B como un punto nos queda de esta forma, reemplazando en pues, cada una de las expresiones vistas en la teoría. Y ahora vamos a encontrar la condicional, pero cuando B es un intervalo. Entonces aquí se tiene en cuenta también que cumpla ese intervalo, la marginal de W para este caso, y nos quedaría entonces una marginal condicionada de Z por partes, con esta forma, con sus respectivos límites. Y de igual forma se va reemplazando en las expresiones para la marginal condicionada de W con B como un intervalo. Y nos quedaría también una función por partes de esta forma. El vector de medias de z y w. La media de la variable aleatoria z, en este caso, ya que es una función por partes, pues la marginal de z, se debe integrar en sus respectivos límites multiplicando z por la función de cada trozo, y la suma de estas dos nos va a dar 0.27 que corresponde a la media de z. De igual manera, para la media de la variable aleatoria w, se tienen en cuenta los límites y se multiplica cada función que compone a la marginal de w. La suma de estas dos integrales nos da 1.87 y ya decimos que el vector de medias es 0.27, 1.87. Ahora, la correlación de z y w, nuevamente aquí debemos hacer una suma de dobles integrales, definiendo cada uno de los límites e integrando el producto de ZW por la FDP conjunta de Z y W, respectivamente. Y esta suma nos da un valor de 0.65, que es la correlación de Z y W. Para poder encontrar la matriz de covarianzas, nos hace falta encontrar entonces la varianza de Z. Debemos encontrar con la primera parte el momento 2. Este está definido por partes nuevamente, y la suma de esas integrales nos da el valor de 0.22. Reemplazando, encontramos que la varianza de Z es de 0.15. Y de igual manera, para la varianza de W se encuentra el momento 2, que tiene un valor de 3.77, se reemplaza, y la varianza de W sería igual a 0.27. Ahora ya podemos encontrar la covarianza de Z y W reemplazando la correlación menos el producto de las medias de Z y W, nos da un valor de 0.15. Y armamos la matriz de covarianzas que toma esta forma. Pero para comprobar que la matriz de covarianzas esté bien, de la teoría se sabe que la matriz de covarianzas de Z y W es igual al producto punto entre matrices de A por la matriz de covarianzas de X y Y por la transpuesta de A. Entonces reemplazamos las matrices y haciendo el producto punto nos da un valor de 0.15, 0.15, 0.15, 0.27 que corresponde efectivamente a la matriz de covarianzas allá anteriormente. Y solo restaría encontrar el coeficiente de correlación que reemplazando en los respectivos valores nos da un valor de 0.74.